Igual va a ser grabado esta parte. Ya. Sigamos repasando entonces. Vamos a hacer este ejercicio de dinámica. Este ejercicio dice que tenemos dos masas desiguales, ¿no? Están unidas por una cuerda ligera que pasa por una pola sin fricción y de masa despreciable. Como se indica en la figura, el bloque de masa M mayúscula se ubica sobre el plano inclinado, sin fricción. Encuentren la magnitud y la aceleración de las masas y la tensión de la cuerda. Ya. En este caso, por si no se ve bien, aquí hay un plano inclinado, ¿no? Y el ángulo del plano es 30 grados. 30 grados. Ya. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular o analizar qué fuerzas actúan en este sistema. Primero, este cuerpo al tener una masa, ¿no? Una masa, va a tener un peso. Lo vamos a llamar, el peso siempre va hacia abajo, lo vamos a llamar peso 1. Igual, como este cuerpo está en contacto con una superficie, ¿no? Está en contacto con el plano inclinado, entonces aparece una nueva fuerza, ¿no? Que se llama normal, ¿no? La normal siempre aparece cuando un cuerpo está en contacto con una superficie. En este caso, la normal siempre forma 90 grados con la superficie. Entonces sería hacia acá, ¿no? La normal. Tiene que formar 90 grados con la superficie. Ya. Luego de esto, nos dice que no hay fricción, ¿no? El plano inclinado no tiene fricción, entonces estas serían todas la fuerza. Entonces, cuando trabajemos con plano inclinado, no se supone que acá hay una cuerda, ¿no? Que está conectada aquí y aquí hay otra cuerda. Y otra cuerda aquí, ¿no? Ahí. Ya. Entonces, el peso, ¿no? Bueno, como trabajamos con un plano inclinado, nosotros vamos a trazar un eje cartesiano, un eje XY, también inclinado. ¿Ya? Siempre que trabajemos con planos inclinados, trazamos un eje XY igual inclinado. X y hasta acá, ¿no? Este sería el eje, el plano cartesiano. Ya. Así, otra fuerza que actúa debido a la cuerda es la tensión. No nos olvidemos. Aquí va a haber una tensión. Aquí va a haber una tensión. La tensión siempre apunta al medio de la cuerda. Ya, entonces serían esas las fuerzas. Analizamos la fuerza y vemos que la tensión está sobre el eje X, la normal está sobre el eje Y, pero el peso es un vector oblicuo. Quiere decir que el peso no está ni en X ni en Y. Entonces, como es un vector oblicuo, lo que hacemos con los vectores oblicuos es descomponerlo. En su vector peso 1 en X y su vector peso 1 en Y. Ya. Igual, cuando trabajemos con planos inclinados, podemos poner directamente la fórmula, que el peso 1 en X es igual al peso por el seno del ángulo del plano inclinado. Y el peso 1 en Y es igual al peso por el coseno del ángulo inclinado. ¿Ya? ¿Esto de dónde sale? Sale de este triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo. Entonces, por eso directo. Siempre y cuando sea el ángulo del plano inclinado. Siempre y cuando sea el ángulo del plano inclinado. Entonces, por si acaso, esto es para planos inclinados. Si nos damos cuenta, aquí peso 1 en X es con el seno y Y es con el coseno. Es distinto a, bueno, para los que estuvieron en el anterior, hace rato, en la asignatura, es distinto al que hicimos, por ejemplo, ¿no? En X es coseno y en Y es seno, para tiro parabólico, ¿no? Para plano inclinado es al revés. Para X es seno y para Y es coseno. Al revés.
¿De dónde sale esto? Salen del triángulo rectángulo. Por ejemplo, acá se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí se forma este triángulo rectángulo de acá. Sabiendo que esto es el peso 1 en Y y este es el peso 1 en X. Este ángulo 30 es el ángulo que hay entre, a ver, sería este ángulo, entre este acá, se repite aquí, este sería 30 grados. Este sería 30 grados. ¿Por qué este es 30 grados? Hay una teoría de ángulo que lo hemos visto en presencial, si alguno es mi estudiante en presencial, que dijimos, si hay aquí, digamos, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo con líneas paralelas. Si acá hay una línea y aquí hay otra línea, acá se va a formar un ángulo, ¿no? Aquí se forma un ángulo, digamos, alfa. Y si nosotros trazamos a la primera línea una línea perpendicular, digamos esta es perpendicular a la primera, y trazamos otra línea igual perpendicular, pero a la segunda, digamos ahí, ¿no? Ahí sería. Estamos trazando dos líneas perpendiculares entre sí. Esta primera línea, ¿no? Esta línea de acá es perpendicular a esta, forma acá 90 grados. Y esta otra forma 90 grados con la otra. Entonces, si tenemos dos líneas que son perpendiculares y tenemos este ángulo se repite igual acá. ¿No? Se repite ahí. Es el mismo. Y obviamente por teoría de ángulos es el mismo de acá. ¿No? Es el mismo de acá. Entonces, cuando tengamos este ángulo, nosotros trazamos dos líneas perpendiculares y se repite el mismo ángulo. Entonces, sabiendo ese concepto, se lo aplica acá, en este ejercicio. Bueno, esto es para que sepan de dónde sale esta fórmula, ¿no? Ustedes pueden agarrar y poner esto en su formulario y no necesitan aprender eso. Pero es para que sepan. Entonces, aquí este ángulo igual es 30 grados, igual que este, porque se repite, ¿no? Este peso 1 en Y forma 90 grados con este. Aquí se forma 90 grados. ¿No? Y este peso 1 forma 90 grados con este. ¿No? Entonces, cabalito, tenemos dos que forman 90 grados, por lo tanto, este igual es 30. Este igual es 30. Esto lo borro. Ya. Y tenemos este triángulo rectángulo acá. Y si queremos calcular el peso 1 en X de este ángulo, ¿no? Sería cateto opuesto. El cateto opuesto es el seno. Seno del ángulo es cateto opuesto, peso 1 en X sobre la hipotenusa. Peso 1 en X va a ser igual al peso por el seno del ángulo. ¿No? De ahí sale. Como pueden ver, es diferente al parabólico, ¿no? De ahí sale. Y lo mismo con el Y, coseno, solo que con coseno, ¿no? Coseno cateto adyacente, que va a ser peso 1 en Y, sobre el peso 1, despejando, el peso 1 en Y es igual al peso por el coseno del ángulo, que es lo mismo que acá. ¿Ya? De ahí sale. De ahí sale. Entonces, ya que sabemos eso, ya tenemos peso 1 en X, peso 1 en Y. Ya hemos encontrado las fuerzas que actúan en este primer cuerpo mayúscula. Ahora analicemos el M minúscula. Va a tener un peso 2, lo vamos a llamar, y una tensión. No tiene normal porque este cuerpo no está en contacto con ninguna superficie. Entonces esas serían las dos fuerzas. Ahora, analicemos, vamos a analizar este eje de acá, el eje X de la M mayúscula. Vamos a analizar M mayúscula. M mayúscula. Entonces, analizando esta M mayúscula, vemos el movimiento hacia qué lado va a ser. Obviamente va a ser hacia el lado del más pesado. En este caso, este es el más pesado, ¿no? 10 kilogramos. Y este es el más pequeño, 5 kilogramos. Entonces, el movimiento va a ser hacia este lado. Hacia este lado, hacia el movimiento. Ya, analicemos. Vamos a realizar la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. En este caso, M mayúscula. La suma de todas las fuerzas, pero ¿de qué eje, no? ¿De qué eje estamos analizando? Obviamente, como este cuerpo está en un movimiento sobre este eje, sobre el eje X, sería la suma de todas las fuerzas en el eje X. ¿Por qué no en el eje Y?
Porque en el eje Y no hay movimiento acelerado. Si nos damos cuenta, solo se está moviendo en este eje. Se está moviendo en el eje X. En el eje Y, en este eje, no hay nada de movimiento. Entonces, por eso solamente se le aplica la segunda ley al eje X. ¿No? Este eje X que está inclinado. Ya. Entonces, analicemos. El peso en X está en el mismo sentido que el movimiento, ¿no? Acá, está en el mismo sentido que el movimiento. Por lo tanto, va a ser positivo. Positivo, peso 1 en X. Luego está la tensión, que va a ser negativa porque está yendo en sentido contrario. Igual, masa, aceleración. Ya. El peso 1 en X dijimos que era igual al peso por el seno del ángulo, que es 30 grados. Menos la tensión, igual masa mayúscula, aceleración. Este peso 1 en X va a ser igual a la M mayúscula por gravedad, que es el peso. Por el seno de 30 grados menos tensión igual M mayúscula aceleración. Listo. M mayúscula es igual a 10 kilogramos. 10 por 9,8 por el seno de 30 grados menos tensión igual M mayúscula aceleración. Ya, todo esto de acá podemos llevarlo a decimal. Vamos a ver cuánto sale. A ver, ¿se está grabando? Sí, se está grabando. Ya. Entonces esto va a ser 10 por 9,8 por el seno de 30 grados. Esto es igual a 49 menos tensión igual M mayúscula aceleración. Listo. No podemos seguir avanzando. Entonces esta sería nuestra primera ecuación. Ahora analicemos M minúscula. Analizar M minúscula. Ya. Igual aplicamos la segunda ley de Newton. Sumatorio de la fuerza es igual a M minúscula aceleración. ¿Qué fuerza? En este caso, pues son estas fuerzas de acá, que sería el eje Y. Este de acá. Entonces, el movimiento está hacia arriba. Por lo tanto, la tensión va a ser positiva y el peso 2 va a ser negativo. Igual masa aceleración. El peso 2 va a ser igual a masa por gravedad. Masa M minúscula. Entonces, esto va a ser igual, M minúscula es 5 kilogramos. 5 por 9,8 igual MA. Vamos a ver cuánto sale. 49 igual MA. Ya está. Ya tenemos la segunda ecuación. Ahora que tenemos ya las dos ecuaciones, realizamos el sistema de ecuaciones. ¿No? Este de acá y este de acá. Estos dos de acá. Ya, vamos a acomodar este sistema. Lo vamos a acomodar. Entonces, este sistema va a ser igual. Vamos a acomodar la primera más 49 igual. Solo estamos cambiando de lugar. Y el de abajo lo mantenemos. Ya, ahora sí. Ahora reducimos. Como lo reducimos, como nosotros querramos, es un sistema de ecuaciones, podemos realizar reducción mediante suma. Se van estos dos, se van igual estos dos. Nos va a quedar acá 0. Acá va a quedar M minúscula aceleración más M mayúscula aceleración. Factorizamos aceleración M más M. Pero no importa, todo dividido entre 0 va a dar 0. No acá va a dar esto, M más M, igual a aceleración. 0 entre cualquier cosa, esto va a dar 0. La aceleración va a ser 0. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay movimiento, que está estático. ¿No? Que está estático. Entonces, encuentre la magnitud de la aceleración y la tensión de la cuerda. La aceleración es 0, por lo tanto, no hay movimiento. Ahora, ¿qué pasa con la tensión? Para calcular la tensión, podríamos agarrar esta ecuación de acá. Bueno, esta de acá mejor. Esta agarramos. La copiamos acá. La vamos a poner de rojo. Y despejamos la tensión. La tensión va a ser igual a masa aceleración más 49.
Si la aceleración es 0, la tensión va a ser igual a 49 newtons. Listo. Nada más. Y eso sería este ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Se entiende? Ya. Entonces, querían ejercicios de cinemática o dinámica circular, ¿no? Me dijeron. Aquí hay alguno. Cinemática circular. Si la fricción solo no se toma en cuenta en este ejercicio. Claro, en este ejercicio nos dice que no hay fricción. Ajá, no tiene fricción, nos dice. ¿Dónde está? Sin fricción. Y acá igual, sin fricción. No hay fricción. Ya. Si quieren, quedamos un ejercicio con fricción. Igual hay uno. Creo que está. ¿Dónde está? Acá está. Acá nos piden calcular la fricción. Y a ver si tengo otro. Creo que no tengo más. Sí, sería ese de fricción que tengo. Ya. Ya, vamos a ver esto. Si tienen ejercicios igual ustedes me los pueden pasar, ¿no? Para hacer. Ya. Seguimos entonces. Este ejercicio es de esos prácticos que mandaron al grupo. Cinemática circular. Dice, en el ciclo de centrifugado de una máquina lavadora, un tubo de 0,5 metros de radio, vamos a ir anotando los datos, un radio de 0,3 metros, gira a una tasa constante de 630 revoluciones por minuto. Ya, entonces esto es una velocidad angular de 630 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la máxima velocidad lineal con la cual el agua sale de la máquina? Ya, entonces tenemos que saber bien lo que es la velocidad angular y la velocidad lineal, ¿no? La velocidad lineal, si estamos analizando una partícula, esto está girando, ¿no? Esto es algo que gira. Entonces la velocidad lineal es la velocidad tangencial, o sea, es la velocidad que pasa solo por un punto. Esa es la velocidad lineal, ¿no? La velocidad en una sola dirección. Y la velocidad angular es la cantidad de revoluciones que da en un determinado tiempo, o la cantidad de giros en un determinado tiempo. Es una velocidad que depende de los giros. En cambio, la velocidad lineal no. La velocidad lineal es una velocidad en un solo eje, digamos, ¿no? Es la que nosotros conocemos. Ya. Primero tenemos que pasar estas unidades de revoluciones por minuto. La tenemos que pasar a un sistema igual que metros, digamos, ¿no? Entonces, esto de RPM lo podemos nosotros escribir como 630 revoluciones por minuto, ¿no? Revoluciones por minuto. Entonces, vamos a pasar a radianes sobre segundo. Acá vamos a poner revoluciones a radianes. Una revolución tiene 2 pi radianes. Y los minutos los vamos a pasar a segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces, acá se va a ir revoluciones con revoluciones y minutos con minutos y nos queda radianes sobre segundo. Ya, a ver cuánto sale. 630 por 2pi por 1 entre 60. Saldría 21pi o 65,973 radianes sobre segundo. Ya está. Entonces ya tenemos la velocidad angular. Ahora queremos saber la velocidad lineal. Ya. Hay una fórmula directa para calcular la velocidad lineal. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. La velocidad angular por el radio. Por lo tanto, la velocidad lineal va a ser 65,973
por el radio 0,3. Entonces calculemos la velocidad lineal. $19,75. Vamos a ver ahí, 19,75. También depende con cuántos decimales estemos trabajando, ¿no? Bueno, me sale 19,79, pero ya es lo mismo, cercano. Ya, ahí está. Y esa sería la respuesta. Nada más. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya. Dice, allá, es el que me pasaron. ¿Cómo sacó el 65, allá? Es un ejercicio de conversiones de unidades, ¿no? Lo que hice es llevar las revoluciones por minutos a radianes sobre segundo. Como sabemos, yo creo que trabajar metros a segundo a kilómetros hora, lo mismo. Ponemos estas igualdades. Sabemos que una revolución es igual a 2 pi radianes, y una constante. Siempre una revolución es 2 pi radianes, y un minuto es igual a 60 segundos. Revolución sea con revolución, minuto con minuto, multiplicamos 630 por 2 pi, dividido entre 60. Lo ponen eso en su calculadora y les va a dar esto. Nada más, 65,973. ¿Se entiende? Ya, este vamos a hacer, es el que me pasaron hace rato. Pero, ¿se entiende este ejercicio? Sí, ya. Bien, bien, entonces, ya saben, si no se entiende, a ver, si no se entiende, ya saben, me avisan nomás. Si se entiende, si se entiende. Ya, entonces, vamos a hacer este de acá. Vamos a hacer aquí. Ya. Dice, calcular la velocidad angular, la velocidad lineal y la aceleración centrípeta de la Luna derivando del hecho que la Luna realiza una revolución completa en 28 días y que la distancia promedio de la Tierra a la Luna es de 38,410 elevado a la 4 kilómetros de la Tierra, ¿no? 38.000. Bueno, a ver. 38,4 por 10 a la 4 debe ser esto. ¿No? 38,4 por 10 a la 4 debe ser. ¿Me confirman? Esto de acá. A ver, esto debe estar. Esto de acá. Esto debe estar así. Esto debe ser así, yo creo, ¿no? A ver. Ya, para no estar viendo si es o no así, vamos a buscar la distancia correcta ahorita. A ver, distancia de la Luna a la Tierra. Ya. Ya, 38,4 sería por 10. A ver, 384.400 kilómetros. Esto está en kilómetros. Ahí, entonces sería pues 38, 4, 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí, 384.000 kilómetros. Está bien. Es así con esta X de acá. Bien. Ya. Entonces, empezamos. Dice, tenemos primero aquí la Tierra, ¿no? Aquí está la Tierra y aquí está la Luna. Y va a tener una distancia, o el radio, podría llamarse R, de ese dato. R lo vamos a dejar.
Esta luna va a orbitar la Tierra, ¿no?, de manera circular. Bueno, nosotros lo vamos a tomar como manera circular. Obviamente no es circular exacta, pero aquí se lo va a tomar como circular. Tenemos la distancia r. Esta luna va a tener una cierta velocidad lineal, ¿no? Una cierta velocidad lineal. Primero nos piden calcular la velocidad angular, luego la velocidad lineal y luego la aceleración centrípeta. Tenemos la distancia, ¿no?, la distancia r, y sabemos que la luna realiza una revolución completa en 28 días. Eso sería el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. El tiempo que tarda en dar una vuelta completa se lo conoce como periodo, ¿ya? El periodo se lo representa como la letra T. El periodo es 28 días, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Estos 28 días los vamos a pasar a segundo. Ya lo vamos a pasar a segundo para trabajar mejor. Todo lo vamos a pasar al sistema internacional. Entonces, por pasarlo a segundo, un día tiene 86.400 segundos, ¿no? Si no estoy mal, entonces los pasamos. Vamos a ver cuánto sale. Sería 28 por 86.400. Entonces serían, el periodo sería 24.192.00 segundos. Ya, ese es el tiempo en el que tarda dar la luna una vuelta completa. Son 2.400.000 segundos más o menos. Ya. Entonces tenemos ese tiempo, tenemos el periodo, que es el tiempo en dar una vuelta completa. Queremos calcular nosotros, primero, la velocidad lineal la podemos calcular. La velocidad lineal no es más, la velocidad no es más que una unidad de distancia entre una unidad de tiempo. ¿Qué distancia? Pues la distancia que tarda en recorrer todo esto. ¿Qué tiempo? El tiempo que tarda en recorrer todo esto. Por lo tanto, la velocidad va a ser la distancia que tarda todo esto, o sea, toda esta distancia de acá, esa distancia de ahí. Esa distancia, ¿qué? Es el perímetro, ¿no? El perímetro del círculo. Dividen que el tiempo que tarda en dar toda esa distancia. Ese tiempo es el periodo, es lo que tenemos acá. Ya, entonces la velocidad lineal va a ser igual al perímetro entre el periodo. Sabemos que la velocidad es una distancia entre un tiempo. El perímetro de un círculo por fórmula es 2pi radio entre el periodo. Ya. Entonces tenemos todo. La velocidad lineal va a ser igual a 2pi por el radio. ¿Dónde está el radio? Bueno, esto lo vamos a pasar a metro. Lo vamos a pasar a metro. 38.400 es 384.000 kilómetros, ¿no? Kilómetros. Esto lo pasamos a metros. Un kilómetro tiene 1000 metros. Esto va a ser igual 384.000 y 3 ceros más. 1, 2, 3 metros. Esto es lo mismo que 3,84 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A la 8 metros. Ya. 3,84 por 10 a la 8 metros. O también puede ser 38,4 por 10 a la 7 metros. Lo mismo. Puede ser para dejarlo así como 38,4, ¿no? 38,4 por 10 a la 7 metros. Ponemos eso. 38,4 por 10 a la 7. Dividido el periodo. 2.419.200 segundos. Y con esto tenemos la velocidad con la que se mueve la luna. Ahora vamos a ver cuánto sale. 2pi 38,4 por 10 a la 7. Dio 2.419.200. Ya. La velocidad de la luna va a ser
997.331 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con la que se mueve la Luna. ¿Ya? Ya, está bien. Ahora que ya tenemos la velocidad lineal, ya tenemos el primero, ¿no? El primer inciso ya lo tenemos, la velocidad lineal. Ya está. Ahora, la velocidad angular. Dijimos que la velocidad, no, perdón, que la velocidad lineal era igual a la velocidad angular por el radio. Eso lo vimos aquí arriba, ¿no? Velocidad lineal, velocidad angular por radio. Entonces, despejemos la velocidad angular, va a ser igual a la velocidad lineal entre el radio. Entonces, esto va a ser igual. La velocidad lineal de acá es 997,331. Y acá es el radio. El radio es, acá lo calculamos, ¿no? 38,4 por 10 a la 7. Listo. Vamos a ver cuánto sale. Sale una velocidad angular muy pequeña, 2,59, 7 por 10 a la menos 6 radianes sobre segundo. Sale una velocidad muy pequeña. Y está bien, digamos, ¿no? La velocidad angular de la Luna es muy pequeña, porque la velocidad angular es la velocidad respecto al giro, y la Luna tarda 28 días en dar un giro, así que está bien, digamos, ¿no? Tiene que ser una velocidad pequeña. Ya. Radio no es la mitad de la distancia. Claro, bueno, acá si lo podemos ver, el radio es la mitad del diámetro, ¿no? Pero el dato que nos están dando es la distancia promedio de la Tierra a la Luna. Y no nos olvidemos que la Tierra es el centro del giro, ¿no? La Tierra es el centro del giro. Por lo tanto, la distancia del centro a la Luna, que sería un extremo, eso es el radio. Esta es la distancia que nos están dando. No, no sé si se entiende. Por el dibujito se debería entender. ¿Se entiende, no? Sí, allá. Ya. Entonces, ya tenemos la velocidad angular. Ya está. Luego, la aceleración centrípeta de la Luna deriva. Ah, ya. La aceleración centrípeta. Ya. La fórmula para calcular la aceleración centrípeta es igual a la velocidad lineal al cuadrado entre el radio. Entonces, la aceleración centrípeta va a ser velocidad lineal al cuadrado, que es 997,331 al cuadrado, entre el radio, que es 38,4 por 10 a la 7. Y con eso tenemos la aceleración centrípeta. A ver. A ver, sería 997,331 al cuadrado entre 38,4 por 10 a la 7. Ya, sale 2590,28,4 metros sobre segundo al cuadrado. Sería eso. Esta sería la aceleración centrípeta. Nada más. ¿Alguna duda?
¿Se entiende? Sí, se entiende. Se entiende. Ya, entonces vamos a continuar. Vamos a hacer este de acá. Ya. Dice calcular la velocidad angular, la velocidad lineal y la aceleración centrípeta de la Luna, derivando su respuesta del hecho de que la... Ah, ya, esta es la que hicimos, la que acabamos de hacer. Es la misma, de hecho. Ya, lo voy a borrar. Esta es la que acabamos de hacer. Ya. Entonces hacemos esta. Esta es la misma. Repite, ¿no? Este es el práctico de que mandaron. Es la misma igual. Ya vamos a hacer esta. Encontrar la magnitud de la velocidad, la aceleración centrípeta de la Tierra en un movimiento alrededor del Sol. El radio de la órbita terrestre es de esta distancia y su periodo de revolución es esta segunda. Ya. Es lo mismo, solamente que ya no es la Tierra el centro, ¿no? Ahora es el Sol. Este es el Sol y aquí está la Tierra. La distancia R que nos dan es esta de acá, 1,49, igual acá falta un por. Ya, lo vamos a buscar mejor. Ya. Distancia del Sol a la Tierra. Sería 150 millones de kilómetros. A ver cuánto es acá. Bueno, 1,5 por 10 a la 11, lo mismo, metros. Está bien. 1,49, esto sería 1,5, ¿no? Ya. Está bien, es la misma distancia. Y luego sería el tiempo, ¿no? El tiempo que tarda en dar una vuelta, que es un año. Un año tarda la Tierra en dar una vuelta. Ese año hay que pasarlo a segundos. Pero acá nos dice 3,16 por 10 a la 7 debe ser. Ahora lo vamos a buscar rápido para no estar transformando. Un año a segundo. Sí, 3,15 por 10 a la 7 es esto. 16 por 10 a la 7. Es lo mismo. Está bien. Es un año. Ya. Entonces, los datos sería el periodo que nos están dando, que es 3,16 por 10 a la 7. Por 10 a la 7 segundos, que es un año, ¿no? Un año. Un año tal en dar una vuelta a la Tierra. A ver, digamos aquí, 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 ¿no? Ahí, ahí, listo. Luego, nos dicen la distancia R. R es igual a 1,49 por 10 a la 11 metros. Bueno, acá ya nos lo dan en metros sobre segundo. Eso es bueno, más rápido. Primero nos piden la magnitud de la velocidad, ¿no? La velocidad, como no nos están especificando si es velocidad angular, cuando solamente nos digan velocidad, ahora un ejercicio de cinemática circular, si solo nos dicen velocidad, quiere decir la velocidad lineal. ¿Ya? En este caso, la velocidad lineal. La velocidad lineal va a ser igual a la velocidad angular por el radio. ¿Y a qué es igual la velocidad angular? Igual hay una formulita, creo que no la puse todavía. La voy a poner acá. Para calcular la velocidad angular más rápido es 2pi periodo. Esta es una fórmula para calcular la velocidad angular si tenemos el periodo. Por lo tanto, la velocidad lineal va a ser igual. Velocidad angular es 2pi periodo por radio. Y si nos damos cuenta, 2pi r periodo es lo mismo que hicimos acá. Bueno, esto lo voy a borrar. Este de acá. ¿Dónde está? Este de acá. 2pi r periodo. Solo que usamos esta otra fórmula. Pero llegamos a lo mismo. Llegamos a lo mismo. 2pi r periodo. Ya, reemplazamos. La velocidad lineal va a ser igual a 2pi. El periodo es 3,16. 3,16 por 10 a la 7. Por el radio, que es 1,49 por 10 a la 11.
y nos va a dar en metros sobre segundo. Entonces esto va a ser 2pi 3,16 por 10 a la 7 por 1,49 por 10 a la 11. Entonces esto es 29.626,41 2 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con la que se mueve la Tierra. Casi 30.000 metros sobre segundo. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Estoy dando clase. Ya más tarde. Ya, gracias. ¿Lo pongo? ¿Lo pego? Ya. Entonces, ya tenemos la velocidad lineal. Ahora la aceleración centrípeta de la Tierra en un movimiento alrededor del Sol. Ya, la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es velocidad lineal al cuadrado sobre radio. Entonces, reemplazamos. Ya tenemos todo. Entonces, la velocidad lineal va a ser igual a 29.626,412, todo esto al cuadrado, entre el radio, que es 1,49 por 10 a la 11. 1,49 por 10 a la 11. Entonces va a ser 29.626,412 al cuadrado entre 1,49 por 10 a la 11. Ya, es una aceleración centrípeta muy pequeña. Es 0,00589 metros sobre segundo al cuadrado. Esa sería la aceleración centrípeta. Nada más. Eso sería todo. ¿Alguna duda con eso? Vamos a ver si... Ya, velocidad de la Tierra. Aceleración de metros sobre segundo. A ver cuánto es. 29.780 metros por segundo. Ahí está. Nos acercamos a la real. Bien. A ver, vamos a hacer otro. Ya, vamos a hacer este, que es con fricción. Vamos a hacer este que es con fricción. Este ejercicio nos dice un bloque de 3 kilogramos parte del reposo. Ya, por si acaso aquí hay un plano inclinado. Aquí hay un plano inclinado. Nos dicen que parte del reposo, quiere decir que su velocidad inicial es 0. La pendiente tiene 30 grados y se desliza 2 metros. Allá, se desliza, dice, de aquí a aquí 2 metros, digamos. Se desliza 2 metros en 1,5 segundos. Se desliza de aquí hasta aquí en 1,5 segundos. Y el tiempo es 1,5 segundos en el que se desliza. Encontrar la magnitud de la aceleración del bloque primero. Ya, en este caso nos dan distancia, tiempo, velocidad. Esto es cinemática. Para el inciso A vamos a usar cinemática. Escribimos las tres ecuaciones de cinemática de MRU-A. Sería velocidad final, velocidad inicial más aceleración tiempo. Velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. Y distancia, velocidad inicial tiempo más 1 medio aceleración tiempo al cuadrado. Listo. Ya. Entonces, vemos, ¿no? Tenemos una distancia, tenemos la velocidad inicial que es parte del reposo y tenemos un tiempo incluso. Y nosotros queremos ahorita la aceleración. Podríamos ocupar, tenemos distancia, tenemos tiempo, tenemos velocidad inicial, podríamos ocupar la tercera. Sabemos que la velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, 0 por cualquier cosa, 0. Nos va a quedar que la distancia es igual a 1 medio aceleración tiempo al cuadrado. Despejando la aceleración, este 2 pasa a multiplicar, 2D. Este tiempo al cuadrado pasa a dividir. Listo. La aceleración va a ser igual a 2 veces la distancia, que es 2 metros, dividido el tiempo al cuadrado, que es 1,5 al cuadrado.
Y con esto obtenemos la aceleración del bloque. 4, 1,5 al cuadrado. Sería 1,778 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya tendríamos la aceleración del bloque. Y acá está, inciso A, este de acá, 1,78. Es lo mismo, solo que los redondeados decimales. Lo mismo. Ya, inciso B. El coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el plano. Vaya, queremos calcular cuál es el coeficiente de fricción, ¿no? Porque nos dicen que hay una fricción en este bloque. Hay una fricción. Ya, hay una fricción. Ya. Entonces, como van a aplicarse fuerzas, la fricción es una fuerza. Aquí vamos a aplicar dinámica. Para aplicar dinámica tenemos que ver qué fuerzas actúan en este cuerpo. Primero su peso. Su peso. Luego la normal. La normal. Luego la fricción. Como este cuerpo está bajando, la fricción siempre va a encontrar el movimiento. La fricción siempre va a ir en contra del movimiento. Como este cuerpo se está deslizando hacia abajo, la fricción va a ir hacia acá. Siempre en contra del movimiento. Nada más, esas serían todas las fuerzas. Y como sabemos, como es un plano inclinado, trazamos nuestro eje igual inclinado. Ya les expliqué ya. Igual inclinado. Y la fricción está sobre el eje X, la normal está sobre el eje Y, pero este peso no está ni en X ni en Y, por lo tanto lo descomponemos, ¿no? En un peso X y un peso Y. Igual ya hemos hecho esto, dijimos ya que el peso en X es igual al peso por el seno del ángulo, ¿no? 30 grados. Y el peso en Y es igual al peso por el coseno de 30 grados, para este ejercicio. Listo. Apliquemos segunda ley de Newton. Inciso B. Aplicamos segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual masa aceleración. ¿Dónde aplicamos la segunda ley? En el eje X. Pues en el eje X es donde está la aceleración, donde está el movimiento. Entonces esto es en X. ¿Qué fuerzas actúan en X? La fricción. La fricción está yendo en contra del movimiento, ¿no? Porque sabemos que el movimiento está yendo hacia este lado. La fricción está en contra del movimiento, por lo tanto la fricción va a ser negativa. Luego está el peso en X. El peso en X está yendo en el mismo sentido que el movimiento, por lo tanto va a ser positivo. Igual más aceleración. El peso en X dijimos que es igual al peso por el seno de 30. Entonces acá va a ser el peso por el seno de 30. Igual masa aceleración. Y el peso es igual a masa por gravedad. Por si acaso, la fuerza de fricción igual tiene una fórmula. La fuerza de fricción es igual a μ por normal. ¿No? Al coeficiente de fricción por la normal. Entonces vamos a poner acá, en vez de fuerza de fricción ponemos coeficiente de fricción por normal, más en vez de peso, masa por gravedad, por el seno de 30 grados, igual masa aceleración. Listo. Todo es dato. A ver, tenemos masa. Si tenemos masa, todo es dato excepto la normal y μ. Después, la aceleración la tenemos, la masa la tenemos, la gravedad, todo es dato. Ya. Acá tenemos estas dos incógnitas. Coeficiente y normal. Y de hecho, una de las incógnitas es la que estamos encontrando, el coeficiente de fricción. Entonces, lo que tenemos que encontrar es la normal. ¿Cómo encontramos la normal? Vamos a aplicar ya no la segunda ley de Newton, vamos a aplicar la primera ley de Newton al eje Y. ¿Por qué la primera ley de Newton al eje Y? Porque en el eje X hay movimiento, ¿no? Le decía que hay movimiento acelerado. Acá se puede aplicar la segunda ley, pero en el eje Y no hay movimiento. Se podría decir que el eje Y está estático. Esto se está moviendo así por el eje X, se va moviendo por todo este eje X, se va moviendo, ¿no? Hasta allá. Pero en el eje Y no se mueve nada, ¿no? Sigue acá, sigue ahí, sigue en el mismo eje, en el mismo punto. Por lo tanto, en el eje Y se puede aplicar
la primera ley de Newton para cuerpos estáticos. Entonces vamos a aplicar eso. Vamos a poner acá calculando la normal. Ya. Aplicamos primera ley de Newton al eje Y. Sumatoria de fuerzas igual a 0. Ya, entonces la normal hacia arriba positivo y el peso en Y hacia abajo negativo. Igual a 0. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso en Y. Y dijimos que el peso en Y es igual al peso por el coseno de 30 grados. Entonces esto es igual al peso por el coseno de 30 grados. Ya que es igual el peso a la masa por la gravedad por el coseno de 30 grados. Listo. Y hasta ya tenemos la normal. Entonces esto va a ser menos mu. La normal es masa, gravedad, coseno de 30 grados más masa, gravedad, seno de 30 grados igual masa, aceleración. Ya. Aquí lo que podemos hacer es factorizar lo que es masa y lo que es gravedad, ¿no? Se repite, tanto masa como gravedad. Entonces factoricemos. Entonces acá va a ser masa, gravedad, lo factorizamos porque están en ambos términos, está aquí y están aquí, ¿no? Aquí podemos factorizar. Acá va a quedar menos mu, coseno de 30 grados, más seno de 30. A ver. No nos conviene factorizar porque no nos conviene factorizar la gravedad ahorita. Solo vamos a factorizar la masa. ¿Por qué no nos conviene? Porque mu tiene que despejarse después, ¿no? No nos conviene ahorita. Entonces esto va a quedar menos mu, gravedad, coseno de 30 grados. Ahorita les explico por qué. Más gravedad, seno de 30 grados. ¿Por qué solo factorizamos la masa? Porque la masa se va a poder eliminar con esta masa. Que está multiplicando, pasa a dividir y se elimina, ¿no? Lo hago directo. Entonces ahora nos queda menos mu, gravedad, coseno de 30 grados, más gravedad, seno de 30 grados. Igual aceleración. Despejamos mu. Vamos a dejar primero este término acá. Y el otro término que es con más lo pasamos con menos. Menos 9,8 seno de 30 grados. Vamos a despejar acá mu. Dejamos solito. Aceleración menos 9,8 seno de 30 grados. Dividido, el menos igual pasa aquí. Gravedad coseno de 30 grados. Con esto encontramos el coeficiente de fricción. Reemplazamos. Aceleración 1,778. 1,778. Menos 9,8 por el seno de 30 grados. Entre menos por gravedad 9,8 por el coseno de 30 grados. Ya, y vemos cuánto sale. A ver. 1,778 menos 9,8 por el seno de 30 menos 9,8 por el coseno de 30. Ya, sale el coeficiente de fricción 0,36 a 3 decimales 8. Sabemos que el coeficiente de fricción no tiene unidad. No tiene unidad. Vamos a ver cuánto era. Ah, está bien, ¿no? 0,368. Lo mismo sacamos. 0, entonces está bien. Está bien. Ya, inciso C. La fuerza de fricción que actúa sobre el bloque. La fuerza de fricción. Ya, si queremos calcular la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque, solo la fuerza de fricción, ocupemos esta fórmula. Esta fórmula de acá. Ya, inciso C. La fuerza de fricción va a ser igual a mu por normal. Ya tenemos mu. Y también ya tenemos la normal. Entonces la fuerza de fricción va a ser mu, 0,368, por la normal, que la normal es igual a masa gravedad coseno de 30. Masa gravedad coseno de 30. Entonces la fuerza de fricción va a ser igual a 0,368 por la masa, que es dato, 3 kilogramos, por 3 por 9,8 por el coseno de 30 grados.
Y con esto tenemos la fuerza de fricción. Vamos a ver cuánto sale. 0,368 por 3 por 9,8 por el coseno de 30 grados. Saldrá una fuerza de fricción de 9,37 newton. Redondeado a 2 decimales, digamos. A ver, 9,37, ahí está. Lo mismo. Y el último inciso de la velocidad del bloque después de que se ha deslizado 2 metros. La velocidad del bloque después de que se ha deslizado 2 metros. Lo vamos a hacer acá. Podemos ocupar la fórmula de cinemática. Podemos ocupar la segunda, ya que nos están dando una distancia. Ya tenemos la aceleración y tenemos la velocidad inicial, que es 0. Entonces ocupemos la segunda. Velocidad al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración distancia. La velocidad inicial es 0. Nos va a quedar, este cuadrado va a pasar como raíz, 2 veces aceleración distancia. Entonces la velocidad va a ser igual a 2 por la aceleración, que es 1,778, por la distancia que nos dijeron que es 2 metros. ¿Sí? Entonces, ponemos todo eso en la calculadora. Saldría 2,667 metros sobre segundo. O 2,68. 2,68, bueno. Cercano, ¿no? Ya. Está bien igual. Bien. Y eso sería todo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Auxi le mandó uno por WhatsApp. Bueno, esa nación está ejercicio demasiado. Auxi, ¿puede explicar la fórmula de mu de nuevo? Ya. Esta fórmula de mu, nosotros la despejamos, la encontramos aplicando segunda ley de Newton. Esta fórmula de mu no es una fórmula que tengan que poner en su formulario, porque esta fórmula que hemos sacado es solo para este ejercicio específico. Si cambia este sistema un poquito, digamos, si aumenta, no sé, que una cuerda y acá otro peso, ya no sirve esa fórmula, ¿no? O cambia el ángulo de inclinación o cualquier cosa, pues cambia todo, digamos, ¿no? Cambia todo. Entonces, esta fórmula de mu no les recomiendo que la copien, aprendan a deducirla de la segunda ley de Newton para abajo, digamos, ¿no? Esta fórmula de mu no hay que copiar. Quizás esta, digamos, está bien que copien, esta sí es fórmula. Ya, pero esta fórmula de mu no, hay que deducirla de acá. Ya, ahí vamos a ver el ejercicio que me pasaron. A ver, ¿dónde está? Un automóvil hacia el norte durante 5 minutos, luego se detiene en el 15 minutos después, continuamos hacia el norte, recogiendo hacia oriental. Esa ya la hemos hecho. Sale otra cosa. A ver, lo tengo acá, lo voy a mostrar. ¿Dónde está? Acá creo que está. Aquí está. Para que lo vean. Es el de Rufino, ¿no? A ver, ¿dónde está? Este. Un automóvil viaja hacia el norte durante 35 minutos, 85 km por hora y luego se detiene durante 15 minutos. Después continúa hacia el norte recorriendo 130 en 2 horas. ¿Cuál es el desplazamiento total? ¿Y cuál es la velocidad promedio? Resolvimos este ejercicio en la anterior clase y sacamos la velocidad promedio correcta, 75 km por hora, pero sale otra cosa en el desplazamiento total. Sale 179,6 kilómetros. Entonces ahí hay un error en ese ejercicio, solo en el desplazamiento total. Es 179,6. ¿Ya? Eso sería para ese ejercicio que mandaron. A ver. La fórmula para velocidad promedio, aquí está. Aquí. Bueno, acá la calculamos.
Simplemente usamos velocidad 1 más la velocidad 2 entre 2, digamos, ¿no? Para la velocidad promedio. Dependiendo cuántas velocidades haya. Si hay 3 velocidades, pues la velocidad promedio va a ser la velocidad 1 más la velocidad 2 más la velocidad 3 entre 3, ¿no? Es como sacar un promedio de toda la vida. Un promedio de toda la vida. Nada más. Ya. Entonces sería eso nomás. Ya hicimos todos los ejercicios. Les voy a pasar esto y les voy a pasar la grabación.